Hola, hola. Estas son las últimas noticias de Cuba. Hoy, 16 de septiembre de 2020. Amigos y familiares del joven cubano hallado ahogado en Jibara denunciaron que no pudieron velarlo por el estado de descomposición en que le entregaron el cuerpo. Es noticia también en este día el incremento de casos de coronavirus en Cuba, donde este miércoles fueron confirmados 73 casos con el COVID-19. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, un hombre de 71 años falleció en Ciego de Ávila, donde la cifra de contagiados por el rebrote ya supera las 200 personas. Cubano multado graba su reclamación en la unidad de policía en La Habana. Un cubano grabó el momento en que los policías de la quinta unidad de playa le impusieron una multa por estar en la calle y supuestamente violar las indicaciones sanitarias adoptadas en La Habana con el fin de detener la propagación del nuevo coronavirus. El material audiovisual divulgado por la plataforma Fin de la Dictadura en Cuba muestra a los uniformados en el momento que tomaron los datos de este ciudadano, quien alegó en todo momento que se encontraba en la calle con el fin de comprar alimentos en un kiosco que se ubica en el Parque de 13 y 74, Playa. Los policías no supieron qué responder al sancionado cuando les preguntó qué hace si necesita salir a la calle para comprar comida para él y sus hijos. La única solución que le dieron fue reclamar en la oficina de multas y que se abriera una investigación para saber si procede o no la medida. Si no tengo dinero para comprar comida, ¿de dónde voy a sacar 2.000 pesos para pagar una multa? Se le escucha decir al ciudadano que se mostró afectado por la medida. La plataforma digital que hizo la denuncia agregó que el hombre permaneció en la estación policial durante 6 horas, a la espera de que le recogieran sus declaraciones y emitieran la multa que deberá pagar en 10 días naturales, según lo que estableció el decreto 14 del 2020. Ese mismo documento, en vigor desde el 1 de septiembre, establece que en su artículo 2.1.6 que las personas que realicen estancia en la vía pública serán sancionados con 2.000 pesos. Los ciudadanos pueden presentar un recurso de apelación por escrito ante el jefe inmediato superior de la autoridad que impuso la multa, explica el decreto firmado por el primer ministro cubano Manuel Marrero. En los primeros días de aplicación de esta medida temporal y que afecta solo a la capital cubana, se impusieron más de 650 multas, la mayoría por no usar el nasobuco y en menor medida por jugar en la vía pública. Las medidas adoptadas son más rigurosas y, según la opinión de algunos ciudadanos extremistas. El rapero Eliezer Márquez, el Funky, aseguró que a él lo multaron por bajarse el nasobuco para escupir en la vía pública. Locutor cubano responde a quienes le llaman mercenario por criticar al gobierno. El locutor cubano del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Junior Morales, respondió a quienes le llamaron mercenario por criticar al gobierno, por proponer usar tripas y gallinas decrépitas para alimentar a la población. En un post publicado en la red social Facebook, Morales dirigió sus palabras a quienes lo calumnian y escuadriñan a ver qué pueden usar para desmoralizarle. Preguntan por qué no hablo del bloqueo. Respondo, porque tendría que mencionar este y todos los bloqueos. Cuando me censuran por expresarme, violan mucho más que la Constitución, afirmó. También aseguró que se siente bien y nadie pagó por su breve y preciso comentario. Es mi libre expresión la que se pronuncia. Libertad desde mi posición como ser humano, con valores, sostuvo. Si me arriesgo, ha sido para bien de los míos, sin querer ser líder ni ganar algo a cambio. Tengo claro que puedo perder mi paz por ser correcto y ver más allá. Me preocupa mi madre, que teme por mí. Sabemos que muchos no están acostumbrados a decir y escuchar verdades. Supongamos que me equivoqué. Eso también es mi derecho, añadió. Cuba no se reduce a la palabra gobierno. Cuba es pueblo y me duele ser parte de tanto atraso y estancamiento. La vida se va y no se vislumbra un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones. Lo básico, hace años que escasea y sobrevive el que adula y hay quienes negocian con el sufrimiento general. A mí sí me importa Cuba, reconozco lo bueno y agradezco lo justo, agregó. Morales dijo que ahora lo catalogan de licenciado ignorante, sin conocimiento, porque no dice lo que quieren escuchar. De otro modo sería bien acogido. Por supuesto que conozco de tripas, aunque no las consumo, y veo cómo nos quedamos sin vida haciendo colas para alcanzar un poco aquí o allá. Junior Morales había enviado un contundente mensaje al gobierno cubano, en el que le habló sin rodeos y directo. Respeto para el pueblo cubano, las tripas, gallinas decrépitas y los restos se los comen ustedes. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias. Subrayó en referencia a la información anunciada por el ministro de la Industria Alimentaria, Santiago Sobrino Martínez, en el programa televisivo Mesa Redonda.
El titular explicó en detalles de los planes del gobierno cubano para desarrollar especies de animales que se destinarán a la producción de alimentos, entre las cuales se encuentran las gallinas decrépitas. Se trata de un programa de otras especies, de ganado menor, patos, conejos, etc. La agricultura tenía una planta que se está recuperando y en la medida que eso avance pudiéramos producir más comida y ahorrar en la sustitución de importaciones, agregó. Empresa Cárnica de Cuba sale en defensa del ministro, mostrando en qué se usan las tripas. La empresa cárnica de Holguín, Tradisa, salió en defensa del ministro cubano de la industria alimentaria, mostrando en qué el país usa las tripas de animales, en medio de la polémica luego que el funcionario afirmó que aprovecharían las tripas de gallinas decrépitas, cerdos y vacas para alimentar a la población. Según apunta la empresa, se dedica a la obtención de tripa natural a nivel nacional, que se utiliza como envoltura para la conformación de embutidos, dotando a los mismos de una mayor conservación, potenciando sus características organolépticas y aporte de sabor. Explicaron además que las tripas naturales sustituyen a las tripas artificiales como las de plástico, celulosa o colágeno, que son más perjudiciales para la salud humana. Es por esta razón que nuestra empresa hace uso de esta práctica de élite a nivel mundial, para lograr nuestro producto final pueda ser disfrutado y degustado por nuestros clientes, afirmó. La empresa cárnica Holguinera, que comercializa sus productos con la marca Oro Rojo, los destina al turismo, que visita los hoteles de la isla y los vende a altos precios en las tiendas en moneda libremente convertible. El post publicado por Tradisa generó varios comentarios a modo de crítica. Cierto que son productos muy buenos y de una muy buena calidad, pero eso era producción en divisa para tiendas y hoteles. Ojalá y pudieran tener una producción sostenida para que todos puedan tener la oportunidad de probar esas producciones que se realizan en Orestes a costa con carbón. Creo que hay problemas de interpretación, comentó un cubano en la empresa. Otros residentes en la isla ni siquiera sabían que estos productos existían en el país. Pero esos productos que ellos muestran con tanto orgullo, ¿dónde están? Dijo uno. ¿En qué tienda o mercado lo venden? ¿A qué precio? Todos esos productos no se venden establemente al pueblo hace un perro de años, sostuvo otro ciudadano. El post de Tradiza llega luego de la polémica desatada luego de que Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, dijera en el programa Mesa Redonda que se está organizando un programa de desarrollo de especies de animales que se destinarán a la producción de alimentos, entre los cuales se encuentran las gallinas decrépitas. La empresa eléctrica de Cuba anuncia apagones de hasta 8 horas en 3 municipios de La Habana. La empresa eléctrica de La Habana anunció apagones de hasta 8 horas en 3 municipios capitalinos para el próximo 16 de septiembre. Las afectaciones en los municipios Plaza, Playa y Boyeros tendrán lugar a causa del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Las interrupciones en el servicio eléctrico serán en los horarios desde las 8 hasta las 4 p.m. En los últimos días, varias son las personas que se han quejado por los apagones a lo largo y ancho de la isla. Tal fue el caso del humorista cubano Ulises Toirac, quien estuvo varias horas sin luz en su barrio en La Habana, tras el paso de la tormenta tropical Laura. Di tú, si ayer no tronó y me sonaron 12 horas sin luz, ahora, ¿qué va a pasar? Dijo. Desde la ciudad de Santiago de Cuba, el Estado impuso la medida de apagar todos los equipos eléctricos, en el horario desde las 11 de la mañana hasta la tarde, con el objetivo de disminuir el consumo de combustibles, algo que jocosamente han llamado apagoncitos. A causa de un apagón en Villa Clara, un grupo de cubanos protestó luego que en el barrio llevaran más de 6 horas sin luz eléctrica. Aquí hay niños sin comer, ancianos sin comer, y este señor represor del G2 viene a callarnos la boca, dijeron. En medio de la crisis que atraviesa Cuba, la Unión Eléctrica de Cuba publicó un mensaje llamando a reducir el consumo eléctrico de las personas en la isla como una manera de ahorrarle gastos en divisa al gobierno. Detenido en Cuba por bajarse el nasobuco para comerse un pan. Un hombre ha sido presuntamente detenido en Cuba cuando fue sorprendido el pasado viernes 11 de septiembre comiéndose un pan en 23 y 12 en el Vedado. Según la versión de los hechos que dio a nuestro canal un médico testigo de lo ocurrido que prefiere mantenerse en el anonimato. El arresto, que tuvo lugar en horas de la mañana, lo practicaron 3 agentes y un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. El señor le imploraba a los oficiales, se humillaba, les decía que él no se quitaba el nasobuco ni en su casa,
que se estaba comiendo un pan porque no había desayunado y alegaba que era diabético, que le podía dar una hipoglucemia en medio de la calle, cuenta el testigo. Pero lo peor, aseguraba haberle pedido permiso a uno de los agentes, que en ese momento le estaba deteniendo junto a su jefe. Una vez los vecinos quedaron estupefactos e impotentes, limitados a contemplar con sus ojos que ante los represores hay que estar más quietos que en una foto, añadió. Este 12 de agosto ocurrió un hecho similar, también en 23 y 12, cuando dos hombres fueron detenidos al ser sorprendidos por la policía bebiendo un trago de cerveza a granel en uno de los dos pepinos que llevaban consigo. Habían viajado desde Mayabeque a La Habana para acompañar a un enfermo de cáncer que debía ponerse unos sueros en el hospital Hermanos Ameijeiras de Centro Habana. Lo que pudo ser un viaje tranquilo terminó en la unidad policial de Zapata y C del municipio Plaza de la Revolución. Los detenidos fueron acusados de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública en plena pandemia. Solo tomaron un buche para aliviar la sed mientras llegaban a las pizzas, apuntó el testigo. Lluvia de multas. El gobierno cubano ha arreciado la persecución de ciudadanos durante la crisis del coronavirus. Desde que el 1 de septiembre entró en vigor el decreto 14-2020 que establece las infracciones sobre la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en La Habana. Hasta el 8 de septiembre fueron multadas en La Habana 4.778 personas con sanciones de 2.000 pesos cubanos por no usar bien el nasobuco. Además, han caído 26 multas también de 2.000 pesos cubanos por ingerir bebidas en vía pública. En solo una semana y únicamente por estos dos motivos, el gobierno cubano pretende recaudar más de 9.5 millones de euros, que representan el sueldo bruto de 10.800 trabajadores cubanos, con un sueldo medio de 879 pesos al mes. Denuncian que el cuerpo del adolescente ahogado en Jibara se descompuso por falta de transporte. Familiares y amigos de Marlon Rafael Meriño Elizabeth, alias Pipito, el adolescente de 16 años que fue hallado ahogado este sábado 12 de agosto en Jibara, Holguín, denuncian que se han quedado sin velorio. El cadáver fue trasladado al cementerio de Mayave para practicarle la autopsia y cuando lo devolvieron a su pueblo ya estaba en descomposición y tuvieron que enterrarlo directamente. La familia del fallecido suscribe al 100% el texto compartido en Facebook por Robert Dotres, que recoge una denuncia del acto criminal perpetrado por los órganos de institución penal de la provincia de Holguín, al no llegar en el tiempo requerido a la morgue del hospital pediátrico, alegando no tener transporte donde el cuerpo alcanza el estado de putrefacción. Según explica Dotres, amigo de la familia, el cadáver fue trasladado a la morgue del cementerio de Mayave, dejado sobre un zinc sin agua y bajo las luces del carro de instrucción. Casi a ciegas lo prepararon y realizaron la supuesta necropsia, escribió en Facebook. Al llegar a su pueblo de origen fue llevado directamente al cementerio y por su estado de descomposición tuvo que ser enterrado inmediatamente. Hechos criminales como estos no deben quedar impunes, añadió. Esta versión de lo ocurrido fue confirmada a nuestro canal por un familiar directo del fallecido, que añadió las circunstancias en las que desapareció su sobrino el viernes 11 de septiembre. La seguridad del Estado amenaza a joven cubano por contar su situación a la prensa independiente. Leosbel Estrada Ruiz, un joven cubano que contó a medios independientes su historia personal marcada por la prostitución en su adolescencia, fue amenazado por agentes de la seguridad del Estado. De 19 años, Estrada es un paciente de VIH que refirió sus condiciones de vida al medio Cubanet y cómo había tenido que prostituirse para lidiar con la dramática situación de su vivienda precaria, después de que él y su madre fueron botados de la casa del padre cuando solo tenía 6 años. Estrada se desempeña hoy como promotor voluntario de ProSalud, Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, actividad que realiza desde que recibió su diagnóstico como portador del VIH, pero su permanencia en este lugar está en riesgo. Hoy, madre e hijo viven en una improvisada vivienda de madera, construida por ellos mismos en los terrenos donde estuvo ubicada la antigua tenería de la Lisa. Su casa ni siquiera cuenta con un servicio sanitario. Estrada, actualmente, cumple con una sanción de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el delito de peligrosidad social predelictiva, luego de ser arrestado durante un operativo policial en los alrededores del Parque de la Fraternidad en La Habana, en que fue vinculado a la prostitución. En sus declaraciones anteriores, el joven contó
Cuando cumplí 12 años definí mi orientación sexual y a los 14 salí para el Parque de la Fraternidad y empecé a prostituirme para sustentarnos económicamente. No teníamos dinero para pagar un alquiler y tampoco para comprar comida. Si el gobierno me hubiera apoyado, yo no habría tenido la necesidad de prostituirme y quizás hoy no estaría enfermo, pero no fue así. Las autoridades siempre nos dieron la espalda todo el tiempo, lamentó. Autoridades de La Habana piden actuar con mano dura contra las indisciplinas y violaciones higiénicas. Las autoridades de La Habana pidieron actuar con mano dura contra las indisciplinas sociales, las violaciones higiénicas e ilegalidades en la provincia, que vive la situación epidemiológica más grave del país en cuanto a la pandemia del coronavirus. En una reunión del Consejo de Defensa Provincial CDP de La Habana, se informó de transgresiones como la presencia de personas en las calles fuera del horario establecido por el toque de queda vigente en la actualidad, entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada. También se identificaron violaciones del distanciamiento físico, desacato, altercados, mala utilización del nasobuco o mascarilla, fiestas, alteración del orden público, juegos públicos e ilegalidades, entre otros hechos, de acuerdo con un resumen de la prensa oficialista. Los funcionarios reunidos destacaron que se habían aplicado numerosas multas a los infractores, con el apoyo de denuncias de ciudadanos responsables. Sin embargo, en días recientes, el gobierno de La Habana llamó a la ciudadanía a enfrentar las denuncias que se publican en las redes sociales en medio de la crisis económica y sanitaria, al considerarlas contrarrevolucionarias. Luis Antonio Torres Iribar, presidente del CDP, dijo que no se le puede dar ni un tantito de oportunidad a la contrarrevolución interna o externa. De acuerdo con los medios locales, hay personas detenidas y bajo proceso penal, como el caso de 3 mujeres e igual cantidad de hombres que protagonizaron un altercado y un supuesto acto de desacato a la policía. Otros incidentes puntuales que se trataron fue el de una rastra procedente de Artemisa, en la que viajaban 3 personas con fiebre, detectadas en un punto de control de entrada a La Habana. Torres Iribar llamó a actuar con mano dura ante los delincuentes y los incumplidores de medidas. El 1 de septiembre entró en vigor el decreto 14-2020 del Consejo de Ministros, que otorga facultades al gobernador de La Habana para imponer multas de 2.000 y 3.000 pesos a los que violen las regulaciones adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. En una semana, el gobierno de La Habana llegó a imponer 1.872 multas por violar las medidas, cuyo valor total alcanzó los 3.792.000 pesos. De las 1.872 multas, 1.824 fueron de 2.000 pesos y 48 de 3.000 pesos, en un país donde los trabajadores perciben un salario medio inferior a los 1.000 pesos. Las autoridades advierten que, de no efectuarse el pago dentro de los 10 días naturales, se duplicará la cuantía a pagar. Si transcurren los 30 días naturales posteriores a la duplicación de la multa y todavía no se realiza el pago, las autoridades facultadas formularán la correspondiente denuncia para dar inicio al proceso penal. Este martes, el gobierno cubano reportó 77 nuevos casos de coronavirus, con los que subió a 4.803 el total de diagnósticos positivos al COVID-19 acumulados en la isla desde que inició la pandemia. En La Habana se identificaron 31 de los contagios de las últimas 24 horas. Gobierno de Cuba reporta un fallecido por coronavirus y 73 nuevos casos. El Ministerio de Salud Pública reportó un fallecido por el COVID-19 y nuevos casos diagnosticados con coronavirus. El total asciende a 4.876 pacientes diagnosticados desde que se inició la epidemia. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, informó el fallecimiento de un paciente de 71 años, residente en la provincia de Ciego de Ávila. Este paciente tenía un grupo de enfermedades asociadas que hicieron empeorar su cuadro clínico. Murió el día de ayer. Se encuentran ingresados 1.783 pacientes en Cuba. Se mantienen como casos activos 634 personas. Estos casos representan el 13% de todos los diagnosticados. De ellos, 617 tienen una evolución clínica estable. Ayer se estudiaron 7.939 muestras para detectar la presencia del virus. De los 73 casos diagnosticados, 50 son cubanos y 23 son extranjeros, trabajadores de la construcción de la India, que se encuentran en Cuba. Hubo 70 personas que eran contacto de casos confirmados y se encontraban ingresadas en observación. En 3 personas no se identificó la fuente de infección. El 71,2% de los casos detectados ayer eran asintomáticos.
El 59.1% del total de casos diagnosticados en Cuba tienen esa condición que eleva el riesgo de transmisión de la enfermedad. Se acumulan en Cuba hasta la actualidad 109 defunciones por el COVID-19. La tasa de letalidad en el país es de 2.24%. Ayer se dieron en el país 12 altas. Se acumulan 4.131 pacientes recuperados de la enfermedad, que representan el 84,8%. Amenaza de expropiación a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. La sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, ha recibido una notificación de la Dirección Provincial de la Vivienda, informándoles de la pronta expropiación del inmueble. En un tuit publicado en la cuenta de José Daniel Ferrer, se avisa de la visita que han recibido por parte de dos funcionarios enviados por la policía política. En el tuit hay colgado un video en que se aprecia el momento en que ambos funcionarios abandonaron la sede del UNPACU. La Unión Patriótica de Cuba y su líder, José Daniel Ferrer, han sido objeto de una férrea vigilancia, brutalidad policial y detenciones a raíz del llamamiento a sumarse a las acciones de la Revolución de los Girasoles. Esta iniciativa no violenta de la sociedad civil se celebró el Día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en medio de masivas detenciones y amenazas de la policía a opositores y activistas que pretendían participar en la misma. Ante la dimensión que iba adquiriendo la iniciativa y el temor de su propagación, las autoridades cubanas y el séquito oficialista programaron una contracampaña para movilizar a sus fieles, que contó con la participación de Mariela Castro, muy comentado en las redes. Durante este septiembre, en que celebramos la festividad de la patrona de Cuba, María de la Caridad del Cobre, cubanos dentro y fuera de la isla, estaremos desarrollando diversas acciones de carácter no violento en firme rechazo a la tiranía comunista y a sus políticas generadoras de profunda miseria, injusticias y opresión. La iniciativa fue duramente reprimida en todo el territorio nacional. José Daniel Ferrer y su familia fueron detenidos el 8 de septiembre cuando salieron de su casa. Muchos otros activistas y opositores también lo fueron. Sin embargo, cientos de cubanos en el exterior se sumaron a ella. Las expropiaciones forman parte del arsenal más socorrido del régimen cubano para callar y condenar al ostracismo, a los ciudadanos que se les oponen, y para solucionar a las bravas problemas de vivienda que su propia incompetencia crea. Los exiliados también son víctimas en muchas ocasiones del decomiso de sus viviendas. Con local y sin local, UNPACU continuará su lucha hasta liberar la nación. Se lee al final del post subido por la organización. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video y quieres estar informado de las últimas noticias de Cuba, dale like y suscríbete. Y así cada vez que subamos un video te llegará la notificación. Saludos.